Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Ay de los que juntan casa a casa, y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador las grandes y hermosas. Y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirán un efa. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado con coyundas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra, y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿No le ha pasado a usted que ha perdido dinero por hacer un mal negocio? No sé, le invitaron a lo mejor a formar una pirámide o a hacer alguna inversión y de repente pues esa inversión que usted hizo pues no tenía los rendimientos o incluso fue un fraude o no sé, pero el asunto es que usted perdió dinero. Bueno, el libro de Isaías nos narra en este capítulo de un pasaje sobre una alegoría, sobre una historia. Y el profeta Isaías comienza diciendo que había un viñador, y este viñador era un hombre muy esmerado en su viña, trabajó en ella, la cuidó, la labró, hizo muchas cosas, pero cuando fue a recibir su fruto de su trabajo, pues no encontró precisamente lo que él estaba buscando. Dios le dice entonces al profeta que pues cuando él buscaba que hubiera justicia, pues encontró injusticia. Cuando él buscaba otro tipo de actitudes del pueblo de Israel, pues él no las encontró. El pueblo de Dios estaba sumido en todo tipo de pecados morales y de todo tipo. Y Dios se sintió muy decepcionado porque él había invertido tanto tiempo y tanto esfuerzo para trabajar en la viña y lo comparó a este viñador que pues había sido de alguna manera defraudado. El versículo 7 nos habla de el desencanto que Dios tiene precisamente de los resultados que él había esperado. En lugar de justicia, por ejemplo, él vio opresión, él vio a los poderosos, él vio a los ricos abusando de lo que ellos tenían. Por ejemplo, los hombres más ricos despojaban a los más pobres de sus posesiones, tomaban las casas, las desalojaban y pues ahí ellos construían palacios, construían fincas bastante grandes. Cuando veían una tierra que les gustaba, pues ellos movían su dinero, sus influencias y se la arrebataban a la gente, porque pues estas personas obviamente eran personas que no tenían los recursos para poder defenderse. Pero Dios le dice que estas cosas estaban a punto de acabar. Ellos se olvidaron de que Dios era el que da la bendición. Ellos se olvidaron de que todas las cosas buenas provienen de la mano de Dios. Y ellos empezaron a arrebatar entonces a los pobres, a las personas sus casas, y comenzaron a construir incluso zonas exclusivas. Construyeron viñedos muy bonitos, pero Dios les dice que esas casas bonitas iban a quedar desoladas y les dice que aparte ya no iba a mandar la bendición para los viñedos. Por ejemplo, les dice que 10 acres de terreno pues solamente alcanzarían para dar 8 galones de vino. O les dice que 10 sacos de semillas solamente les alcanzarían para un saco de uvas. Es decir, Dios
terminaría con la abundancia que ellos estaban acostumbrados. Además de esto, ellos encontraron o dejaron crecer en su corazón la avaricia. Y junto a la avaricia, ellos también se dedicaron al vino. Se levantaban, dice la Biblia, que se levantaban temprano y comenzaban a tomar. Todo el día ellos se la pasaban embriagados. Y bueno, esto hacía que la degradación de sus vidas, pues, se acelerara simple y sencillamente. Ellos se habían dedicado a celebrar, a hacer fiestas, a tener desenfrenos, y se olvidaron de que Dios era el que les proveía de todas las cosas. Se olvidaron de darle gracias, se olvidaron de seguir sus caminos, se olvidaron de seguir sus mandamientos, y pues ellos solamente pensaban en cómo hacer el mal. Dice la Biblia que cuando no estaban ebrios, estaban buscando la forma de cómo despojar o hacer injusticias. Y esto me recuerda mucho al capítulo 6, versículo 5 del Génesis, cuando precisamente Dios destruye al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre estaba solamente en su pensamiento de continuo hacer el mal. Y ese fue el motivo por el cual Dios destruyó al hombre, porque los pensamientos de los hombres estaban solamente encaminados en las cosas malas. Cuando uno comienza a vivir en pecado, cuando uno comienza un pecado, pues es natural que un pecado conduzca a otro, y ese otro pecado pues obviamente no va a ser un pecado menor, sino que va a ser un pecado a mayor escala. ¿Y esto a qué nos lleva? Bueno, nos lleva a que el pecado, agregando más y más pecados, pues nos lleva a la degradación del hombre y de los preceptos que el hombre tiene. Ahora, una persona podría estar, por ejemplo, comiendo y bebiendo y tener una abundancia en su casa, y esta persona estaría bien contenta y bien feliz, aunque sus trabajadores no tuvieran nada que comer, aunque sus trabajadores estuvieran en la más completa miseria. Y esto a la persona no le causaría pues ni la más mínima causa de molestia o de remordimiento. Esto nos hace pensar que aunque el hombre nos diga que ha cambiado mucho, la verdad es que su naturaleza humana sigue siendo la misma. Apartarse de los caminos de Dios hace que las personas pierdan la sensibilidad en el sufrimiento de otras personas y hace que las personas cambien sus preceptos de justicia, de moralidad y sus valores. Y esto pues dio como resultado que la gente se volviera ignorante del juicio de Dios. Y no quiero decir, o no se quiere decir con esto, que la gente ignorara o no supiera de los juicios de Dios, sino que simple y sencillamente las ignoraron, es decir, las apartaron de su vista las leyes de Dios, pensando que los juicios de Dios pues nunca llegarían como los profetas se los habían avisado. La avaricia y su aumento a consecuencia del pecado, más aparte de la combinación del vino desmedido en la vida de la gente, hacía que la degradación y la catástrofe de las personas pues se acelerara. Dios les advirtió a la gente de ese tiempo, como nos los advierte a nosotros en este día, pues que pronto tendrían que rendir cuentas. Y aunque la gente se reía y le parecía que los juicios de Dios no llegarían, pues ellos estaban muy equivocados. En los versículos 18 y 19 de nuestra lectura, Dios compara a las personas como carros que vienen arrastrando tras de sí sus pecados, es decir, como trenes que van arrastrando tras de sí vagón tras vagón, vagón tras vagón, y obviamente estos pecados pues cada uno que se agrega, pues es más degradante que el anterior. Y los hombres, lejos de arrepentirse de sus pecados, lejos de arrepentirse, se burlaban de Dios. Y dice la Escritura que ellos decían, venga ya, apresure su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Es decir, ellos decían, pues a ver si es cierto, si viene el juicio de Dios, pues que venga. O es como aquellos que, por ejemplo, se burlan de Dios y dicen, ay, si Dios verdaderamente existiera, entonces que me cayera un rayo. Si esto que yo estoy haciendo verdaderamente es malo, entonces que me pase esto. Hay gente que se burla de Dios, hay gente que la desafían y la toman como una leyenda urbana. Hoy en día, por ejemplo, los chicos, es muy común que sean aficionados a videos de YouTube que se les llama creepypastas. ¿Qué son las creepypastas? Bueno, son como una especie de leyendas urbanas. Son historias como de terror, pero que a final de cuentas se sabe que estas creepypastas o que estas historias pues no son verdaderas.
Y ellos pensaban que la palabra de Dios, que los juicios de Dios, eran algo así como estas creepypastas, es decir, que solamente estaban ahí pues para entretener y para asustar a las personas pues más incautos. Pero pues ellos obviamente pensaban que esto pues no era verdad, que no sucedería. La gente entonces comenzó a tomar el pecado como algo normal. Comenzaron a cambiar los conceptos o los términos que la Biblia utiliza y los empezaron a cambiar por temas o por conceptos que fueran menos insultantes y que los hicieran sentir más cómodos. Por ejemplo, ahora el pecado ya no se le llama pecado, se le llama tus fallas, tus errores. Ajá. Por ejemplo, al adulterio, pues ya no se le llama adulterio, ¿no? Se le dice tener otra compañía, no sé, en fin, se le llama de otra manera, ¿no? Los amigos con derechos, por ejemplo, o los amigos cariñosos, en fin, qué sé yo. Se buscan términos que ya no se escuchen tan fuertes para la gente. Entonces, al hacer esto, cambiaron ellos sus valores y entonces ahora las personas que violaban la ley de Dios o que violaban las leyes en términos generales, pues se volvían un ejemplo a seguir para todos los demás. Y esto pues nos está sucediendo hoy en día en nuestra cultura, específicamente en la mexicana, donde por ejemplo se habla acerca de los narcocorridos o de las narconovelas o de las narcohistorias, donde ahora pues el bueno pues es el malo y ahora el malo es el bueno. Entonces, ahora se exalta, por ejemplo, a los narcos, a los sicarios, y pues se les exalta así como que pues ellos son el modelo a seguir. Pues algo sucedió similar allá en el pueblo de Israel. La gente que hacía maldades, la gente que profanaba la palabra de Dios, la gente que desobedecía, pues ahora ellos eran los modelos a seguir, y las personas que ahora hacían el bien, o que siempre habían hecho el bien, o que los denunciaban porque estaban en pecado, pues ahora ellos eran mal vistos. Es aquí donde la Biblia dice de hay aquel que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo, precisamente porque al cambiar su sistema de valores, al cambiar sus conceptos, ellos comenzaron a cambiar su forma de pensar y comenzaron a premiar o comenzaron a celebrar a aquellos que consideraban que hacían las cosas que para ellos estaban bien, que en sus propias normas estaban bien. Ahora ellos veían a los que seguimos los preceptos de Dios como personas ignorantes, como fanáticos, como discriminadores incluso, porque nosotros que vivimos bajo las normas de Dios, pues sacrificamos cosas que ellos no están dispuestos a sacrificar, y sobre todo porque ellos consideran que tienen un precepto mayor que el de la palabra de Dios. Luego, en el versículo 23, contrasta la sabiduría de los hombres y acusa a los hombres de que su justicia era torcida, de que ellos declaraban al culpable inocente. ¿Y por qué lo hacían? Lo hacían por dinero y lo hacían porque estaban ebrios. El alcohol y el dinero entonces ahora eran los que normaban el juicio de aquellos que tenían que defender a los inocentes. Ahora, ¿cuántas de estas historias no hemos visto nosotros, no? Si nosotros abrimos el periódico, si vemos una página de internet denunciando abusos, si nosotros vemos los noticieros, vamos a encontrar cotidianamente a jueces que han dejado libres a violadores, a asesinos, a narcotraficantes, a defraudadores. ¿Por qué? Bueno, muchas veces se ha llegado a las investigaciones y se ha dado en cuenta de que se ha hecho esto porque el juez pues estaba coludido, o porque recibió dinero, o porque la persona que acusaba al otro pues no le dio un incentivo para llamar de una buena manera y no llamarle mordida o cohecho, de darle un incentivo pues para que le hiciera justicia. Por eso es que es importante que nuestros preceptos sean establecidos por la palabra de Dios, porque al ser establecidos nuestros preceptos por la palabra de Dios, estos, al ser una exigencia moral tan alta y de tan alta calidad, no nos permiten desviarnos para cometer injusticias y que nuestras mentalidades se llenen de oscuridad, que es precisamente lo que sucedía con el pueblo de Israel. Ahora, hoy día estamos viendo, por ejemplo, movimientos de personas que reclaman derechos a lo que sea.
aunque estos derechos pues vayan en contra de lo que la voluntad de Dios dice, aunque estos derechos que ellos reclamen vayan en contra de los preceptos de Dios, y ellos desafían con arrogancia estos preceptos diciendo que la Biblia o los que pensamos conforme a la palabra de Dios pues nos falta sabiduría, que somos discriminadores, que somos personas desfasadas de nuestro tiempo, y entonces ellos ven su sabiduría, sus preceptos como algo más elevado que lo que Dios pues nos presenta. Y desgraciadamente no se dan cuenta que lo único que están haciendo pues es acelerar su desastre, porque la máxima que dice la palabra de Dios, que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará, pues sigue vigente hasta nuestros días. Y si el hombre sigue sembrando este tipo de actitudes, este tipo de pecados, pues obviamente va a cosechar lo que la Biblia ya dice que va a cosechar. La catástrofe y la ruina van a venir a caer sobre ellos. Ahora, luego, en los versículos 1 del capítulo 9, 1 y 2, 1 y 6 que vemos en nuestra lectura, pero sobre todo el versículo 1 del capítulo 9, está muy ligado con el último versículo del capítulo 8 del libro de Isaías, que es donde habla acerca del pueblo que cae en tinieblas, precisamente aludiendo a que el pueblo del norte, el pueblo de Israel, había sido conquistado por los asirios. La gente piensa que el castigo no es para ellos, que a todos les puede ocurrir menos a ellos. Por eso es que la gente se mete en el narcotráfico, por eso es que la gente se mete en el adulterio, por eso es que la gente se mete en tantos pecados, porque ellos piensan que a ellos no les va a suceder. Sin embargo, la desgracia sucedió y cayó en el pueblo del norte, en el pueblo de Israel. Dios había mandado muchos profetas que les habían advertido sobre su alejamiento de Dios, y que Dios estaba a punto de dejar que sus enemigos pues prosperaran y que ellos los destruyeran. La gente de Israel no lo creyó. Dios entonces permite que la cautividad llegue al pueblo del norte, y Dios les advierte a los de Judá, a los del reino del sur, que ellos no son la excepción, que si ellos no obedecen su palabra, pues también sobre ellos va a caer lo mismo que cayó al pueblo de Israel. Pero la gente no lo creyó. Ellos no lo creían. Entonces el profeta Isaías habla acerca del pueblo que andaba en tinieblas. Y esta profecía se refiere a dos cosas. Primero, a la cautividad a la cual había sido sometida el pueblo de Israel. Esto hacía alusión de que ellos estaban en tinieblas precisamente porque estaban viviendo en cautividad. Y la segunda cosa a la cual se refiere la profecía de Isaías es a las tinieblas a las cuales sume el pecado a la persona. Ahora, antes de que llegara el Señor Jesucristo, todas las personas estaban en tinieblas. ¿Por qué estaban en tinieblas? Porque la luz de la palabra de Dios solamente llegó cuando vino Jesucristo. Bueno, no es que no tuvieran la palabra de Dios, pero la luz divina, la luz personificada en un hombre, el mismo Dios, solamente vino cuando llegó el Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo nació en la tierra. Nos habla, por ejemplo, acerca de un niño, de un niño que es nacido y que un hijo nos es dado. Y esto se refiere precisamente a que ese niño, a esa persona que vendría a hacer una diferencia en la historia de Israel, en el pueblo de Israel, no solamente tenía un carácter humano, sino que también tenía un carácter divino, es decir, sería no solamente un hijo de hombres, sino que sería el Hijo de Dios. No sería cualquier hombre, no sería cualquier rey el que les estaba prometiendo Dios a los judíos, sino sería Emmanuel. ¿Y qué es Emmanuel? Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Es decir, no solamente Dios estaría en una presencia espiritual, sino estaría también en una presencia física. Y cuando nos habla del principado sobre su hombro, nos está mencionando, nos está hablando metafóricamente de la capacidad que él tendría, que Jesús tendrá, o tendría más bien dicho, para gobernar no solamente un pueblo, sino a todo el mundo. Hoy, por ejemplo, la gente hace campañas políticas porque aspira a ser presidente
de la República, gobernador, alcalde, no sé, hay tantos puestos, diputado, senador, y desgraciadamente estas personas nos hacen tantas promesas que cuando llegan al puesto para el cual se les elige y que ellos desearon, pues nos damos cuenta de su incapacidad para poder gobernar. Muchos de sus eslogans para las campañas políticas prometen honestidad, ¿no? Y de hecho esa es su bandera, la honestidad. Pero la Biblia nos habla de que no solamente es una cuestión de honestidad, sino también de capacidad para poder llevar a cabo con justicia y con verdad esa encomienda. Y nos dice que la única persona, no solamente capaz de dirigir a un pueblo, sino a todo el mundo, pues es Jesucristo. Y precisamente los títulos que se le otorgan en este pasaje al Señor Jesucristo nos hablan de su personalidad, pero sobre todo los últimos tres títulos nos hablan no solamente de su personalidad hacia las personas, hacia los demás, sino nos hablan de su personalidad divina, de su deidad, cuando nos dice que el Señor Jesús es Dios fuerte, es Padre eterno y además es príncipe de paz. El reino de Jesús luego entonces será eterno y no será ejercido por la fuerza, es decir, el Señor Jesucristo no va a dominar y no va a gobernar sometiendo a las personas a través del miedo. Hoy, por ejemplo, tenemos regímenes absolutistas donde los presidentes dominan al pueblo porque imponen su voluntad por la fuerza, es decir, mandan al ejército, mandan a la policía y todos aquellos que no estén de acuerdo, pues los meten a la cárcel, los tortura y pues obviamente ejercen la autoridad a través del miedo. En el caso del Señor Jesucristo, esto no va a ser así, sino que Dios, el Señor Jesucristo va a gobernar y que a Él se le va a obedecer porque Él va a ser justo, porque Él va a ser bueno, porque Él va a traer la paz. No solamente tendrá la honestidad, sino también tendrá la capacidad de gobernar a todo el mundo. Y es que desgraciadamente la gente no se da cuenta de que la respuesta a sus problemas pues está frente a ellos. Y esa respuesta está en la persona del Señor Jesucristo. Si la gente se acercara a Él y le entregara su corazón, entonces, si ellos además se arrepintieran de sus pecados, entonces la paz entraría a su corazón, entraría a ellos, y esa paz no solamente entraría, sino se exteriorizaría en ellos, estando en paz no solamente ellos mismos con Dios, sino también con sus semejantes. Los problemas de la sociedad, entonces, no son otra cosa que la acumulación de problemas de los individuos. Pero Jesucristo tiene la respuesta para cada uno de esos problemas. Es decir, los problemas que vemos aquí a nuestro alrededor son causados porque hay problemas en el interior de las personas, porque las personas en sí tienen problemas. Yo hace poco tiempo vi una película que por cierto se la recomiendo mucho, se llama ¿Qué hay, Josh? O algo así, la verdad ya no recuerdo mucho el título, pero habla acerca de un episodio, no sé si sea real o sea ficticio, donde un escritor muy famoso que se llama Josh McDowell, que escribió el libro Evidencias que exigen un veredicto, se lo recomiendo mucho, él explica en una conferencia que la gente habla de paz, ¿no? y de paz mundial. Y Josh dice que no puede haber paz mundial por una sencilla razón. No puede haber paz mundial porque los países no tienen paz. Y luego dice, pero los países no pueden tener paz porque en los estados no hay paz. Y luego, los estados no pueden tener paz porque los municipios no tienen paz. Y sigue diciendo, y los municipios no pueden tener paz porque las comunidades no tienen paz. Y las comunidades no tienen paz porque los individuos no tienen paz. Entonces, ¿cómo pretendemos nosotros tener paz mundial cuando los individuos, que es el origen de todo, no tienen paz? Eso quiere decir que todo lo que hay, todo lo que sucede, el narcotráfico, las violaciones, las vejaciones y todo lo que vemos que sucede a nuestro alrededor y que nos indigna y que incluso nos escandaliza, pues tienen su origen precisamente en que los individuos, en que cada individuo está influenciado por el pecado y obviamente eso lleva a la destrucción primero del individuo,
luego de la familia y luego de ahí pues se extiende hasta nivel mundial. La solución está frente a ellos, la solución está frente a ti, pero eres tú el que debes de tomar la decisión para que esta solución sea efectiva en tu vida. Es asombroso ver cómo cada uno de los problemas básicamente tienen una raíz y tienen un origen espiritual. El aislarse de Dios y tratar de llenar el vacío que esto provoca, pues hace que los hombres caigan en distorsiones de los valores y se pierdan en los vicios, en los placeres, y que esto pues incluso llegue a la degeneración y que, bueno, pues esto tenga consecuencias fatales para las personas. Es por ello que a la gente no le gusta que le digan que son pecadores. Y por eso es que a menudo la gente busca otros términos que sean menos severos, pues para hacer que las cosas no parezcan tan mal. Pero el hecho de que la gente le cambie el nombre al pecado, pues no quita que el pecado siga allí. Y no solamente que siga allí, sino que el pecado es el cáncer moral responsable de todos los males de este mundo. Vea usted, ¿por qué tenemos problemas económicos? ¿Por qué hay niños en la calle? ¿Por qué hay familias desintegradas? ¿Por qué existe todo este mal? Muchas veces culpamos a Dios. Y decimos que si hubiera Dios, entonces no habría guerra, no habría hambre, no habría pestilencia, no habría todos los problemas que hay. Pero cuando nosotros somos honestos, vemos que todas estas cosas suceden no por culpa de Dios, sino a causa del pecado que nosotros como hombres cometemos y que lejos de buscar la solución, nos sumergimos más en el pecado. El pecado entonces da a los hombres un falso sistema de valores y los lleva a vivir en la anarquía, es decir, en la ausencia de Dios. Y obviamente la anarquía pues termina en la destrucción de la sociedad. Me llama mucho la atención porque hay jóvenes que en las marchas se presentan como los anarcos. Y bueno, estos anarcos pues básicamente hablan acerca de la ausencia de gobierno. Y yo en alguna ocasión me puse a investigar si en algún momento pudo haber algún pueblo anárquico que lograra sobrevivir. Y a lo largo de la historia me di cuenta que ningún pueblo ha sobrevivido siendo anárquico. Es decir, que la anarquía solamente lleva a la autodestrucción tanto del individuo como de la sociedad, porque al no haber reglas, al no haber valores, al cada quien establecer sus propias normas, pues eso hace que las normas de uno choquen con las normas de otro. Y pues obviamente esto no propicia la sana convivencia. Luego entonces, si esto lo llevamos al terreno del pecado, el pecado precisamente es vivir en la anarquía contra Dios, es decir, negar el reinado de Dios, y al negar el reinado de Dios, al negar sus valores, al negar su autoridad, pues obviamente nos lleva a la destrucción. Ahora, esto no quiere decir que nosotros no podemos hacer nada. Podemos empezar por nosotros mismos. Si cada uno de nosotros se arrepiente y deja atrás sus pecados, entonces vamos a ver cómo Dios restaura nuestras vidas y cómo poco a poco todo lo que nos rodea va tomando sentido y Dios lo va acomodando. Por ello es que nosotros como creyentes debemos de vivir fervientemente para Cristo, basándonos en los principios que la palabra de Dios nos dio. Que Dios te bendiga.